Ernesto, hace un momento hablaste de la posibilidad de un presupuesto complementario. ¿Tú crees que estamos abocados a ejecutar un presupuesto complementario que registre el déficit en el monto en que se ha establecido? Sí, bueno, como te decía, de hecho se justificaba durante los últimos 3 años, porque en la medida de que estás arrastrando el año 2013 12 mil millones de pesos, 2014 15 mil millones de pesos, este año 30 mil millones de pesos, debió haber habido un presupuesto complementario cada uno de esos años para autorizar a que se financie ese gasto durante el periodo de ejecución del gasto. Porque lo que sucede es que cuando lo entramos en el presupuesto como cuenta por pagar para financiarlo el año siguiente, quiere decir que ya hay un gasto que usted ejecutó, que lo que está sucediendo es que lo registraría el año siguiente para poder financiarlo ese año siguiente. Entonces, de hecho, no solamente para este año se justificaba en años anteriores. Creo que esto es parte de nuevo de cómo la política y las instituciones y de hecho el aspecto jurídico juega dentro del manejo de la cosa pública, que una parte es el manejo del presupuesto, ¿verdad? Creo que esto es un tema fundamental que debemos poner atención. Y creo que aquí también ayudaría, de nuevo, esta ley de responsabilidad y transparencia fiscal que llama la Estrategia Nacional de Desarrollo en su artículo 36, llama, cuando habla de un pacto fiscal, llama a una reforma fiscal integral y el marco de una ley de responsabilidad fiscal. Creo que esto sería idóneo para crear esas reglas fiscales y esa normativa y ese marco dentro del cual deban desenvolverse los distintos gobiernos. ¿Cuáles son las opciones que tiene el presidente Danilo Medina y su gobierno para resolver las necesidades de recursos para este año? Yo creo que un aspecto fundamental tiene que ver con cómo mantener la estabilidad macroeconómica y ahí de nuevo el tema del gasto, una ley de responsabilidad fiscal y asumir con una voluntad política férrea este tema de cómo, digamos, cambiar la tendencia que llevamos, porque desde el año 2000 para acá hemos tenido déficits fiscales todos los años con excepción de uno. Y ya los niveles de deuda nos han llevado a que el déficit sea estructural. Más del 21% de los ingresos del gobierno se estarían destinando solo a pago de intereses. Entonces se ha creado un esquema ya muy rígido con respecto a la ejecución del presupuesto y esto conlleva decisiones importantes, pero no solamente el aspecto de austeridad, porque con estabilidad macroeconómica no se generan nuevos empleos, es decir, directamente, eso es una precondición para que se sientan en confianza los inversionistas de traer plata y generar empleo y riqueza a partir de la inversión productiva, porque hablabas anteriormente de que muchas personas justifican la actividad del gobierno incluso con deuda, déficit, y al final el problema de que esto no es sostenible. Entonces podrás tenerlo por un periodo de tiempo, pero como todo en la vida, si se te gasta la plata o el que te financiaba se asusta porque no sabe cómo tú vas a pagar para atrás, entonces hace que estas medidas sean insostenibles. Y entonces el problema es que cuando esto cambia, ¿verdad? Cuando cambia o ya la plata se hace muy difícil de conseguir o ya es más difícil de financiarse, cuando cambia esto entonces cambia todo el panorama, las expectativas de toda una economía. Fíjate cómo Brasil hace 24 meses era la joya para llevar inversiones. 18 meses después, excluyendo todo el proceso de político, no estoy hablando del tema del lavallato y todo lo demás que ha habido, Petrobras. Ese digamos que complicó el tema. Pero el tema vino desde el punto de vista económico. De que se pierde la confianza de inversionistas, salen del país y eso entonces crea los problemas que creó. Y yo creo que eso empujó a que se llevara todo el tema de corrupción, etcétera. Ya cuando estaba el país, ya las personas, acabado de reelegir la presidenta Rousseff, tiene ya una inconformidad, cómo se voltea la tortilla desde el punto de vista económico y por eso empuja también a estas investigaciones y todo el proceso político. Se habló de insostenibilidad fiscal y tú vuelves y planteas el tema de la insostenibilidad fiscal del Estado Dominicano. ¿En qué momento hay que tomar una decisión para garantizar la sostenibilidad fiscal? Bueno, nosotros, fíjate,
hay indicadores que debemos utilizar para realmente tener una buena idea de si vamos en un camino de sostenibilidad o no fiscal. Y aquí economistas, comentaristas, hasta la calificadora de riesgo utilizan el indicador incorrecto de nuestro punto de vista, que es cuánto es la deuda pública como porcentaje de la economía, como proporción del PIB, del Producto Interno Bruto. Y eso tiene sus limitaciones, porque un país con altos niveles de informalidad, no necesariamente el crecimiento económico, el crecimiento de la economía se traduce a nuevos ingresos para el gobierno y servir su deuda. Entonces lo que sucede es que en un país con alto nivel de informalidad hay que buscar otros indicadores, y aquí el tema que te hablaba del pago de intereses como proporción de los ingresos del gobierno es que nosotros vemos como el mejor indicador. Fíjate, en el año 82-83 nosotros hicimos cesación de pagos, default, de la deuda pública, y la deuda era 32% del producto de la economía. Es decir, que el problema tiene que ver con el servicio de la deuda, y aquí por eso el indicador del pago de interés es importante. Nosotros creemos que cuando ese indicador de cuánto representan el pago de intereses con respecto a los ingresos del gobierno, cuando un indicador prudente debe ser un 15%, ¿verdad? Cuando llegó al 17% del pago de intereses como proporción de los ingresos, nosotros levantamos una bandera amarilla. Ya cuando pasa del 20%, el año pasado levantamos bandera roja. El año que viene el gobierno está diciendo de que llegará casi a 25%. Ya ahí es cuestión de tiempo. Entonces el momento de tomar decisiones, en pocas palabras, es ahora. Es ahora. Es ahora, porque ya el año que viene, cuando llegas a unos niveles de pago de intereses de 25% de tus ingresos, a Brasil le pasó en el 2014, llegó a 25%, y ahí ya se voltea la tortilla. Entonces, yo creo que es importante aquí las élites políticas, las élites empresariales, económicas, las élites gremiales en sentido general y académicas, debemos tomar conciencia, y nosotros como comunicadores sociales, de que el momento es ahora, porque en 12, 18 meses puede ser tarde, y principalmente en el contexto internacional que estamos Pero lo más importante, Ernesto, ya pasó. El proceso electoral terminó, el presidente tiene un poder suficientemente fuerte con el porcentaje que ganó las elecciones, tiene el poder y el apoyo del Congreso nuevo, de la Cámara de Diputados, del Senado, es decir, que está en condiciones de poner en marcha una política lo suficientemente restrictiva. ¿Será posible? Yo creo que es necesario, pero eso no puede ir solo. No podemos esperar, como ha sucedido, por ejemplo, en Europa, que la austeridad resuelva los problemas de un país. No se resuelven solo con austeridad. Eso es una parte, eso es con eso se arranca. Pero yo creo que aquí sería importante enfocar un conjunto de reformas en el ámbito político, ley electoral, ley de partidos políticos, y aquí los partidos políticos ponerse en serio con la democracia interna. Otro aspecto tiene que ver con todo el tema jurídico, cómo funciona la judicatura. ¿Eso influye en la economía? Eso es determinante de lo que sucede en la economía. Porque en la medida de que tú no tienes esto bien, y que haya confianza en las tomas de decisiones desde el punto de vista político y jurídico, eso pone nervioso a los inversionistas, a la economía, y eso es lo que genera más incertidumbre. Quiero que me permitas hacer una última interrupción para desarrollar el tema en el siguiente segmento. Claro que sí. Muy bien, gracias. Se ha inaugurado un periodo de conservadurismo en América Latina. En Argentina perdió Cristina Fernández, ganó Macri de derecha. En Ecuador, Rafael Correa sale de la presidencia. En Bolivia, Evo Morales perdió en la consulta sobre el tema de la reelección presidencial. En Venezuela, la oposición ganó el Congreso Nacional. En Brasil, Dilma Rousseff fue sustituida por un hombre de derecha. ¿Qué va a pasar? Danilo Medina, en Estados Unidos existe la posibilidad de que gane Donald Trump. Estados Unidos, América Latina, la situación de inestabilidad en Haití. Danilo tiene las condiciones para desarrollar unas políticas lo suficientemente abarcadoras como para salir airoso en este periodo de gobierno que comienza en agosto. Yo creo que sí. Yo creo que la ventana de oportunidad está ahí. Yo creo que el desempeño de la oposición fue positivo en el sentido de generar nuevas opiniones, pero creo que hay una gran oportunidad por parte del presidente Danilo Medina de ejercer un liderazgo genuino, sano,
en la medida que tiene una ventana de oportunidad de impulsar un conjunto de reformas. Y te decía que no solamente en el ámbito económico, porque uno puede tomar buenas políticas económicas, las más bonitas que tú quieras ponerle, y si tienes el aspecto institucional débil, es decir, si hay mucha discrecionalidad en el manejo de los recursos, en el manejo de las reglas de juego, creo que aquí es el aspecto primordial que debe ejercer el liderazgo del presidente Medina. Y te hablaba, por ejemplo, de las reformas políticas. Creo que el tema de la democracia interna en los partidos es crítica, y con esto hablaba de la ley electoral y la ley de partidos políticos. Sí. Creo que el aspecto judicial, una mayor independencia, una designación de jueces. ¿Tú te recuerdas cómo se fortaleció la República Dominicana desde el punto de vista institucional en el 90 y... A partir de 1997. 97. Cuando se elige una Suprema Corte nueva, con independiente de los partidos políticos, sí, de grupos de intereses, se hace frente a las cámaras la selección de los cambio jueces. Significativo. Un cambio radical en la República Dominicana. Yo creo que debemos retomar un conjunto de reformas en todos estos aspectos, y de la mano con un conjunto de reformas económicas, de forma tal de reducir las barreras a la inversión y reducir los costos de vivir y hacer negocio en la República Dominicana. No solamente la parte de austeridad, de nuevo. No. Austeridad sola no sirve de mucho. De nada. Te podés resolver un problema por un periodo de tiempo, pero si no creas las condiciones en general de generar más riqueza, más empleo, creo que nos quedamos cortos, y yo creo que hay la ventana de oportunidades. Y el presidente Medina creo que es una persona que trabajaría en ese sentido, y creo que se comprometería en este sentido. Quiero saber, Ernesto, ¿el endeudamiento público va a continuar? ¿El gobierno está obligado a continuar endeudándose públicamente? Este año el endeudamiento va a ser el doble de nuevo. Si tenemos el doble del déficit, sí, va a ser el doble de lo que se presupuestó. Hoy día nosotros estimamos de que se requerirán unos 2.000 millones de dólares adicionales para financiar el déficit de lo que se presupuestaba. ¿Y de dónde se va a buscar ese dinero? Yo creo que en los mercados internacionales sería la única oportunidad, y por eso yo digo, debemos tomar medidas ahora, porque fíjate cómo los intereses que terminamos pagando, lo que le llamamos el rendimiento que requieren los inversionistas para colocar plata en nuestros bonos, ha ido incrementándose sensiblemente, sí, y el aspecto internacional tiene mucho que ver, ¿verdad? Sí. La última colocación de bonos del gobierno dominicano tuvo una petición muchísimo sobre más. Colocación. Sí, totalmente, increíble. Pero fíjate a qué tasas. El problema es el costo, porque hay mucha liquidez a nivel internacional. El problema, sí, es el costo. Creo que la tasa fue de 6.88. Sí. Pero pasó en 7 meses antes, habíamos emitido a 5.12. Pasó a 6.88. Hace unas semanas, AES Dominicana emitió en el mercado internacional a 8.26. Y el análisis que hacen los inversionistas con AES Dominicana es un análisis del soberano, del gobierno, porque AES depende de los flujos que le paga el gobierno en última instancia. Sí. Entonces vemos que ahora sí hay que salir al mercado internacional. Estaremos pagando alrededor del 8%. Entonces ya eso, por eso digo, en 12, 18 meses, cuando eso se traduzca a mayor pago de intereses, que pone las finanzas públicas en juego, y por eso tenemos que tomar medidas ahora, ¿verdad? Ya, esa es la... Bueno, ojalá que la podamos tomar. No hay ningún tipo de complicación que tenga el gobierno para lograr. No creo que haya restricción. El presidente Medina tiene una valoración muy positiva. Acaba de reelegirse con un alto porcentaje, el de mayor porcentaje en la historia dominicana. Y el hecho de que haya establecido... Tiene un mandato muy fuerte. Tiene el mandato para, digamos, echar hacia adelante un proceso de reforma profundo y serio, y ahí contará con el apoyo de todos nosotros. ¿Sí? Así es. Claro que va a tener mucha presión porque tuvo muchos aliados en el proceso electoral, y esos aliados tienen una vocación del presupuesto nacional muy fuerte. Aquí es donde viene la voluntad política de cambiar este aspecto del populismo y el clientelismo. Creo que eso es fundamental si vamos a tomar en serio el manejo de las cosas públicas. Así es. Muchísimas gracias a Ernesto Selman, vicepresidente ejecutivo de CREES, como especialista en economía, economista, especialista en temas de finanzas públicas, que nos ha dado luces sobre los desafíos que tiene la administración del presidente Danilo Medina. Muchas gracias a ustedes también por la compañía.